Cuando se habla de en bienes exentos de IVA, había en una partida arancelaria que decía que los animales vivos están exentos de IVA. Ahora en la reforma tributaria queda que los animales vivos están exentos de IVA a excepción de los animales o mascotas domiciliarias. Eso quiere decir que si usted antes compraba perritos para la casa porque quería tener su mascota, esa compra de ese animal no estaba grabado con IVA. En cambio, como de la interpretación básica que hacemos nosotros de la reforma, si estoy esperando que, o sea, ahora como se elimina, quiere decir que esa compra de mascotas, de perritos, gatos, peces, tortugas y lo demás, sí estaría grabado con IVA. Entonces, si quiere comprar mascota y quiere encontrar en un sitio, implica que quien venda pues estará obligado a facturar, será un servicio grabado, será un bien grabado, habrá una condición y obviamente a usted le saldrá más caro comprar entonces esas mascotas y esas condiciones. Digo yo, eso lo único que va a hacer es incrementar porque pues ya no le compraré yo la mascota a la veterinaria que cumple con toda la normalidad, sino compraré por debajo de cuerda y haré la transacción con el señor que me dijo, ay, mire, fue que mi perrita quedó embarazada, le vendo la cría. Y lo terminaremos haciendo nosotros de manera informal. Muchas veces ese es el impacto que tienen esa creación de normas, que lo que genera, en lugar de volver formal las condiciones y mejorar el ingreso, lo que genera es una informalidad y nos puede impactar negativamente en la parte general. Entonces allá tendremos nosotros también que mirar otras cosas. Pero indudablemente, otro de los impactos grandes que nos trae la reforma no es muchas veces las normas que nos imponen nuevas o nos modifican, sino aquellas que derogan y aquellas que ya dejan de tener vigencia. Que si bien quedan en la última parte y es una lista inmensa de artículos los que se derogan, uno como apenas ve el artículo, pues muchas veces no se da cuenta del impacto que puede llegar a tener esas derogatorias y tiene que empezar a buscar esa parte donde está la normatividad y donde está el control. Por ejemplo, se deroga el artículo 36-3 del Estatuto Tributario. Ese artículo 36-3 del Estatuto Tributario es el que dispone porque todavía hoy está vigente, que cuando yo distribuya utilidades a mis socios vía capitalización, bajo la cuenta revalorización de patrimonio, eso era un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Lo que me estaban diciendo ahí era que si en lugar de yo pagarle dividendos y entregarle la plata o los recursos al socio, esa plata la revalorizaba y la metía en capital, por el hecho de haberla revalorizado y metido en capital, no era sujeto a impuestos de renta ni ganancia ocasional y por lo tanto a retenciones en la fuente y demás. Eliminado el artículo implica que si usted a partir del 1 de enero del año entrante hace esa capitalización, se entenderá como cualquier distribución de utilidades vía dividendos y pasaremos a aplicar ese artículo 240-241 en lo que me corresponda con los impuestos sobre dividendos y en las retenciones en la fuente sobre los mismos dividendos. En cambio, uno puede decir que hay otras cosas como la eliminación o la derogatoria del artículo 57, pues que ya era bueno que se hicieran. En ese artículo 57 me disponía que los ingresos que se obtuvieran por la venta de inmuebles que estaban dentro de la zona de influencia del Nevado del Ruiz para fines tributarios dejaban de ser renta gravable ni ganancia ocasional. Pues con toda la desgracia que fue las circunstancias del Nevado del Ruiz, en especial para la población de Armero y para todas las zonas aledañas, para las zonas de impacto, eso ya sucedió hace 35 años, por favor. 37 años, eso fue en el 85, sucedió hace 37 años. Y todavía hoy, quienes vendieran inmuebles dentro de esa zona, así se estuvieran ganando un mundo de plata, no pagaban impuesto porque eso era no sujeto a renta gravable ni ganancia ocasional. A partir del año entrante, quienes tengan en esa zona, quienes tengan inmuebles y los vendan, pues pasarán a cubrir con ese impuesto. Entonces era una exención que existía con unas
buenas intenciones para esos momentos de nuestra historia que eran impactantes. Nadie quería invertir allá, todo el mundo quería salir corriendo de esa zona y por consiguiente los que tenían plata menos, que decían que esa plata se pierde, donde eso se vuelve a explotar, no lo hay. Ahora existe el mismo riesgo, pero de pronto ya no el mismo miedo. Y sí, pues hay un mercado que se está presentando sobre todas esas condiciones en la zona de impacto que no estaba generando los ingresos correspondientes por gozar de esa exención. También hay artículos que originalmente y en el tiempo habían sido muy polémicos, pero que existían y por lo tanto pues había que aplicar la norma. ¿Sí? Entonces teníamos nosotros aquel que me decía que son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, los subsidios que entregara el gobierno nacional en virtud del agroingreso seguro. Entonces el 57-1 desaparece y por lo tanto ahora si se va a dar por parte del gobierno nacional subsidios o ayuda para agroingreso seguro o incentivos para almacenar o capitalización rural, eso será grabado con impuesto. Y bajo unas circunstancias, voy a colocarles un ejemplo sencillo en magnitud. Pero cuando en el 2020 se creó el auxilio COVID, el PAEF y todo este poco de auxilios que se nos dieron por pandemia, esos auxilios eran grabados con impuestos sobre la renta. Mientras que bajo la normatividad que había existente, auxilios como el de programa agroingreso seguro, que fue el que generó toda la polémica, pues con el quien era el ministro de Agricultura de su momento, y los de almacenamiento e incentivo a capitalización rural, ellos no gozaban, gozaban de la exención de pagar impuestos. Entonces, eso se eliminó. También hizo modificación al 126, los cuales tendrá algún efecto sobre los fondos de pensiones privados y sobre las posibilidades de pensiones voluntarias, porque antes me decían que las empresas podían reducir de renta bruta el monto de la contribución que hicieran al fondo mutuo de inversión, así como los aportes para los fondos de pensiones y jubilación. Entonces, tendremos que esperar también nosotros una reglamentación correspondiente. Eliminó el 143-1, esto es para nombrar algunos, que hablaba de las inversiones amortizables en explotación, desarrollo y construcción de minas, y que dichas inversiones que se realizaran para explotar, desarrollar y construir esas minas serían amortizables en línea recta en un término de 5 años, pero que si esto era para el caso en que se determine que la mina o yacimiento era infructuoso, entonces se hacía la inversión, se gastaba un poco de plata y como no dio resultado, entonces simplemente yo lo llevo todo como gasto y no tengo que esperarme un poco de tiempo, beneficiando doblemente a quien hacían las exploraciones, desarrollo y construcción de esas minas. Entonces, dentro de las políticas ambientales que trae este nuevo gobierno, dice, nosotros tenemos es que desincentivar ese tipo de exploración y ese tipo de explotación y por lo tanto castigarlo bajo la vía impositiva y no premiarlo. Pues ahí es que quitar esos posibles premios y esas posibles ventajas que teníamos. Se eliminó todos los artículos innumerables que existían y daban beneficios a la economía naranja, los que le daban beneficios a las megainversiones, los que le gozaban de estabilidad tributaria a esas megainversiones. También se eliminaron, por ejemplo, el impuesto que existía a los concursos hípicos y caninos. Y si bien en Colombia ya no hay concursos hípicos y caninos, pues no es lógico que un gobierno que se precia de animalista y que quiere eliminar ese tipo de actividades donde se explota al animal, bien sean concursos hípicos y caninos, tuviera un impuesto donde dijera, no, eso no se debe hacer. Ah, pero si lo hace, me pagan. Entonces, pues que simplemente se prohíbe y obviamente si se prohíbe, no hay una razón de generadora de esos impuestos y los elimina.